Muy buenas tardes, muy buen domingo para todos. Espero que esta vez no me falle el editor de video y el video pueda salir porque ya quedé bastante mal con ustedes la semana pasada. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Nicanor Liceda, soy agente productor matriculado por la Comisión Nacional de Valores y como todos los domingos quiero guiarlos en lo que sería un análisis de lo que ha pasado esta semana en los mercados tanto argentinos como mundial y de alguna manera tratar de, no sé si decir predecir, pero por lo menos prepararnos para lo que nos depara las próximas semanas. Me gustaría empezar, pues, como siempre, por el repaso de los fondos comunes de inversión. Vemos que no han variado mucho. Acá siempre lo divido en dos partes. Los fondos en pesos son para la gente que quiere tener su ahorro de mediano plazo, pensando de acá a 3 meses, y quiere cubrirse de lo que es la tasa en pesos y eventualmente la inflación. Igual estos dos fondos son uno de bull y otro de invertir online en un 90% están en tasa en pesos. Tienen muy poca exposición a lo que es la deuda SER, que es la que actualiza por inflación. Y las de abajo son los fondos de acciones argentinas, ya que como no tenemos un ETF diversificado, para aquellos que quieran invertir en el Merval, la única manera sería o bien comprando las acciones particulares, pero eso requiere mucha más dedicación, mucho más seguimiento, o comprar un fondo de estos que están bien diversificados en todas las empresas del mercado argentino. La alternativa que yo les propongo a la primera opción, que son los fondos en pesos, es armarse ustedes una cartera con los mismos instrumentos, porque en realidad los fondos que les mencioné anteriormente invierten en estos mismos instrumentos, que son las letras del tesoro, a lo mejor alguna obligación negociable en pesos, pero generalmente invierten en lo mismo. La diferencia es que cuando ustedes hacen su propia cartera, ustedes saben para qué fecha van a necesitar el dinero y pueden enfocarse únicamente en ese plazo. Los fondos hacen inversiones más genéricas, están muy atados por su reglamento interno, entonces siempre es recomendable, si se animan, que tampoco es tan complicado, es más o menos lo mismo, sino cualquier cosa me escriben en el privado y los voy guiando, es mucho más recomendable armarse a ustedes mismos su propia cartera. En el ejemplo que les pongo acá, ya más adelante vamos a ver cómo está rindiendo las letras en pesos. Yo creo que lo ideal es armarse un combo desde el 31 de octubre hasta el 15 de diciembre. Para vencimientos anteriores, lo que sería lo que resta del mes de septiembre y el mes de octubre casi completo, las tasas son medias bajas, entonces por ahí sería mejor ir directamente al 31 de octubre o si no hacer una caución. La tasa va a ser significativamente menor a lo que están viendo en pantalla, pero por lo menos ustedes pueden decidir el plazo de su inversión. Bueno, en general lo que ven son en su mayoría LECAPs, salvo un bono SER, que es el del 15 de diciembre, es el último que ven en la fila de más abajo. Hay un par de bonos SER intermedios, pero no los recomiendo porque primero que no están pagando mucho y segundo que vencen muy cerca de las elecciones y como se espera mucha volatilidad para esa fecha, capaz que no la lleguen a aprovechar al 100%. Respecto de los dos bonos TAMAR, que son el M10N5 y el M15D5. Con el primero no van a tener problema, porque si bien está a 103 de paridad, hay cierta liquidez, van a poder comprarlo. El tema es que el segundo, el M15D5, lo agrego porque está dentro del plazo, pero no es muy líquido. Me fijé recién el viernes cómo cerró y las puntas eran 98-103, o sea, era muy amplia la diferencia. Obviamente recuerden que el rendimiento que ustedes le saquen a la inversión va a depender del precio al que ustedes lo compran. El M10N5 está cotizando a 103 pesos en la lámina de 100, el M15D5 y está entre 98 y 103. Entonces por ahí, eh, como es menos líquido, a 103 no va a tener tan buen rendimiento. Así que bueno, lo dejo ahí como una opción, traten de comprar lo más barato posible. Y en cuanto a la tasa TAMAR, el último informe que tenemos del Banco Central es 46%, pero recuerden que esa es la tasa mayorista de los plazos fijos. Entonces, si eventualmente subieran las tasas, también subiría la TAMAR. Es como para diversificar. Ahí tienen rendimientos en tasa fija, en tasa de plazo fijo y SER, que es atado a la inflación. Así que tienen vencimiento más o menos cada 15 días. Vinculado con esto, les recuerdo que este viernes va a haber otra licitación del Tesoro. El miércoles van a estar informando cuáles son los nuevos instrumentos a licitar. Apenas tengamos la lista disponible, lo voy a compartir en nuestras redes sociales.
Y generalmente les recomiendo entrar a estas licitaciones porque se suele pagar una tasa superior a la de mercado. No hay problema porque cada 2 semanas hay una nueva, pero los que pueden aprovechar, bienvenidos sean. Y antes de pasar al final, vayamos nuevamente a lo que son los rendimientos de la tasa variable. Disculpen la desprolijidad, pero por ahí prefiero hacer esto un poco más dinámico y que lo vayamos viendo en persona cómo se van cargando los datos. En realidad las perspectivas no han cambiado demasiado, creo que va a ser lo mismo que la semana pasada o la anterior. Bueno, ya que estamos, arranquemos con Argentina. Como ven, el Merval tuvo una caída muy fuerte en la semana de las elecciones de la provincia de Buenos Aires y la semana siguiente no fue la excepción, siguió cayendo. Ya estamos a nada del mínimo que se marcó en agosto del 2024 y todavía faltan 4 o 5 semanas para las elecciones legislativas nacionales. Ya se rompieron todos los soportes que habíamos trazado. El último que nos quedaría por gráfico es ese mínimo de agosto del 24. Y si no, ya después, sí, podríamos considerar alguno. Sería demasiado exagerado, en mi opinión, llegar tan abajo. Es más, no sé si vamos a llegar hasta acá. Pero bueno, el gráfico lo que marca es eso. A ver, les soy sincero. A mí me gusta Argentina, pensándolo para largo plazo. Si volviera a los máximos de este año, estamos hablando de una suba de más del 120% en dólares. No creo que lleguemos este año, pero si ustedes tienen una perspectiva favorable para el futuro del país, estos son precios bastante atractivos para la compra. Obviamente, como les digo, esto es una inversión. Como son acciones, es una inversión de riesgo y siempre piénsenlo a mediano o largo plazo. No estén pensando comprar hoy para sacar ganancias sí o sí de acá a 6 meses o un año. Las inversiones en acciones suelen demorar bastante más tiempo. Si quieren algo más corto, vayan a la renta fija. Pasemos ahora por donde deberíamos haber empezado, que es el Standard Poor's 500. Acá no hay novedad, otra semana, otro máximo histórico, sigue subiendo, es la mejor inversión de la historia. Yo sigo considerando que está caro. Les vengo diciendo que está caro desde hace bastante y no para de hacer nuevo máximo, pero a estos precios nunca está mal entrar pensando en largo plazo, pero yo sigo prefiriendo el fondo Berkshire Hathaway, que tiene una buena exposición a lo que es la deuda de Estados Unidos, que dicho sea de paso, la Reserva Federal anunció una baja de la tasa de interés, es una baja del 0,25%, pero se esperan por lo menos 2 bajas más este año. La idea es que la deuda suba, y bueno, y las acciones de hecho también de las empresas, con esa baja de la tasa de interés. Por lo tanto, el mercado accionario de Estados Unidos debería responder al alza, al igual que el fondo Berkshire Hathaway, que tenía una buena posición en letras del Tesoro de Estados Unidos. Igual, a ver, estaba en máximos históricos el Standard Poor's y Berkshire Hathaway está a 10%, tampoco corrigió tanto, pero entre las dos prefiero esta opción. Si vamos a Europa, creo que también estaba en máximos. Sí, virtualmente siguen máximos, siguen la línea de tendencia alcista. Si nos vamos a Japón, también estaba en máximos. Sí, no me parecen precios atractivos para entrar. Distinto es el caso de China. China rompió esa línea de tendencia bajista que habíamos marcado. Todavía tiene espacio para subir hasta los máximos de 2021. China puede ser una opción. Me gustan más a día de hoy Argentina y Brasil, pero China no está mal para diversificar. Recuerden siempre, para lo que es inversión en renta variable, yo recomiendo que por lo menos la mitad vaya a Estados Unidos. En este caso, Berkshire Hathaway. Puede ser Standard Poor's 500 si ustedes quieren, pero por lo menos la mitad en Estados Unidos y la otra mitad sí puede ir a emergentes. Y en esos emergentes me gusta Argentina, como les mencioné anteriormente, China y Brasil. Que Brasil ya llegó al punto que yo les había avisado de 30 a 31 dólares, que yo les dije que acá teníamos que ver si, si seguíamos comprando o no. A ver, yo creo que tiene más para subir Brasil que China. Brasil recién estaría rompiendo una larga línea de tendencia bajista que arrancó en el 2008. China lo rompió hace un par de meses. Hay elecciones en Brasil el año que viene. Qué sé yo, por el momento me sigue gustando Brasil. Probablemente para los que estén un poco más metidos en el tema, sea mejor opción
invertir directamente en empresas puntuales en vez que el EWZ, pero para diversificar la cartera es una inversión que me gusta bastante, Brasil. Y bien, antes de pasar, bueno, el tema del dólar, a ver, acá estamos viendo el tema de las bandas, ya llegó al techo, de hecho el Banco Central estuvo vendiendo miércoles, jueves y viernes, por lo tanto podemos esperar que si el gobierno decide mantener su política, yo creo que por lo menos hasta las elecciones la va a mantener, más adelante no sabemos, aunque ellos dijeron que sí, el dólar debería quedarse congelado en el techo de la banda, por lo menos de acá hasta las elecciones del 26 de octubre. Creo que en el 26 o el 22, bueno, las elecciones legislativas de octubre. Por lo tanto, para los que tienen dólares no les recomiendo vender, pero los que quieren ingresar con nuevos pesos, yo no sé si compraría dólar. Me parece que las tasas en pesos están atractivas a estos precios, o si no, buscar alguna inversión que nos pague un buen interés en dólares. Pero con el dólar a este precio yo prefiero tasa en pesos. Pero no vendan los dólares que ya tienen. Los dólares que ustedes ya compraron, manténganlos. Y bien, esto sería todo. Ahora deberíamos pasar a lo que es el análisis de la renta fija. Este es nuestro Google Drive. Recuerden que si quieren acceso no tienen más que pedírmelo al privado. Esto es abierto a todo público. Arranquemos con lo que serían los bonos en dólares, que han sufrido una fuerte baja estas últimas 2 semanas. Y bueno, los precios son bastante atractivos. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en realidad los más largos se han vuelto los menos atractivos. Los que mayor rendimiento tienen son el Bopreal 2027 y el Bopreal 2028, que esto técnicamente es deuda del Banco Central, mientras que los demás bonos son deuda del Tesoro Nacional. Y no es un detalle menor, porque el que no venía acumulando dólares para el pago de sus obligaciones es el Tesoro, pero el Banco Central sí tiene fondos para el pago de sus obligaciones. Por lo tanto, técnicamente son más seguros los bopreales que los bonos, por lo menos con la situación actual, veremos más adelante. Y la diferencia entre el bopreal 2027 y el 2028 es que este paga antes del cambio de mandato presidencial, mientras que el otro ya es con el próximo presidente, que todavía no sabemos si será el mismo, si será otro. Hay cierta incertidumbre que se refleja en la diferencia de ganancia. Y en cuanto a los bonos, a ver, lo que más está rindiendo, recuerden que la fórmula de retorno total pondera no solamente la ganancia, sino también el plazo que falta hasta el vencimiento. Por eso rinde más el AL29. A mí me sigue gustando el GD35, eh, más que la L35 por una cuestión de que es ley Nueva York y que paga en dólar cable, por lo tanto no está mal utilizar esos cupones para invertir directamente en Estados Unidos sin pagar la prima extra de comprar el cable. El tema de los bonos. Hay mucha incertidumbre respecto de si el Tesoro va a tener los dólares para pagar. Recuerden que los vencimientos son en enero y julio de todos los años y el año que viene se estima creo que entre 8 y 9 mil millones de dólares de pago entre todos los bonos, no solamente el 29 y el 30. En principio el Tesoro, que es el que debería afrontar ese pago, no tiene el dinero hoy, pero se está hablando, de hecho hubo una entrevista del Ministerio de Economía la semana pasada, de una posible negociación con el Tesoro de los Estados Unidos para garantizar el pago de estos instrumentos. De hecho, el martes próximo acaban de confirmar que va a haber una reunión bilateral entre el presidente argentino y el presidente de los Estados Unidos. Por ahora no tenemos más información, veremos si la semana que viene ya se confirma algo. Lo que sí avisaron es que apenas tengan asegurado el pago de los bonos, lo iban a informar. Eso debería traer mucha más calma a los mercados. Pero bueno, en resumen, para los que quieran invertir en deuda argentina, me gusta el G35 y me gusta, la verdad que a estos precios yo iría al Bopreal 2027 para correr el menor riesgo posible. El 2028 trae la incertidumbre de ver quién va a ser el próximo presidente, aunque para eso todavía falta una eternidad en Argentina. Si de acá a las elecciones nos parece largo plazo y falta solamente un mes, hasta 2027 faltan 2 años. Pero un punto a favor de la L29 es que la mayoría de los pagos de capital se harían también en lo que es el mandato de este gobierno, que por lo menos tiene como uno de sus principios el pago de las obligaciones. Depende en cada uno si le creen o no, si confían mayormente o no,
Pero bueno, hay puntos a favor de la compra de la L29 y la L30. Aunque por otro lado, si hubiera que reestructurar bonos, los que con mayor probabilidad se reestructuren sean estos dos. Así que bueno, por el momento, mi recomendación para los que quieren entrar, GD35 y Bopreal 2027. De hecho, me gustaban antes cuando estaban más caros, ahora que están más baratos me gustan más. Pero no hay argumentos, o sea, sí hay argumentos para comprar alguno de estos otros, Bopreal 2028, la L29, depende de cada uno. Yo iría a un perfil un poco más intermedio, GD35, Bopreal 2027. Pasamos a lo que es la deuda SER, que esta está muy atractiva. No le den tanta importancia al retorno anual de las primeras tres, porque recuerden lo que les dije, esto vincula mucho el rendimiento con el tiempo y el vencimiento es 2 meses para estas letras, para estos, bueno, originalmente eran bonos, pero es tan corto el plazo que casi podrían considerarse letras ahora. No es tan mal, va a pagar de acá a octubre y de acá a noviembre la inflación más 3% y la inflación más 4%. Pero esto es lo que les comentaba. Vencen, vean la fecha de vencimiento, 31 de octubre y 9 de noviembre, muy cerca de las elecciones. Si hay volatilidad electoral, no va a alcanzar a acumularla toda. Yo preferiría ir, si pueden esperar un par de meses más, directamente a la que vence el 15 de diciembre de este año. Y si no, si pueden aguantar un poco más todavía, tenemos vencimientos en marzo, junio y octubre del año que viene que están rindiendo bastante bien. Vean que el promedio de la deuda SER es 30%, o sea, es inflación más 30% anualizada, y los más cortos, los del año que viene, están rindiendo inflación más 40%, 41, 37, promedio. Es más, de hecho, el de octubre de 2026 tiene más de un año, o sea, más de un año de acá hasta el vencimiento, y es 37%. Esto sí es 37% anual. Eh, Así que bueno, la deuda SER en definitiva me gusta mucho. Lo único malo es que estos son bonos cupón cero. No hay pagos intermedios. Es solamente un pago al vencimiento. Entonces, si ustedes compran el de octubre de 2026, solo les va a pagar la totalidad de la deuda el 30 de octubre de 2026. No va a haber ningún pago intermedio. Por eso les recomiendo diversificar con vencimientos anteriores. Diciembre, marzo, junio y probablemente alguna letra en pesos que las vamos a ver ahora. Lo que son las LECAP y BONCAP, que es tasa fija en pesos. El promedio está dando 55% anual, lo cual está bastante bien. No les recomiendo ya entrar a la del 30 de septiembre, que vence el viernes que viene, ni a la del 17 de octubre, porque, bueno, no está mal la del 17 de octubre, pero el 31 de octubre está pagando casi 10 puntos más. Así que por esperar 10 días más, creo que les conviene eso. Y en general, a ver, estas también son todas cupón cero, va a ser un solo pago a vencimiento, así que es clave para mí no ir a una sola, sino invertir en varias para ir teniendo un flujo de dinero cada 15, 30 días. Recuerden que estas letras pueden variar su precio en el medio, no es que si yo invierto en una sola se va a mantener el precio constante, yo lo puedo comprar y puede bajar y después empezar a subir cerca del vencimiento. Que de hecho es lo que pasa mucho con las letras más largas, pero les tiro un dato, esta de acá, estas dos en realidad, los duales de septiembre y diciembre del 26, está bien, falta una eternidad, falta un año y un año y 3 meses para el vencimiento, pero estas estaban bajo la par, es decir, a 89, 90, 95 de paridad, y son bonos duales que te pagan esta tasa o la TAMAR, que estuvo a 65% anual hace un par de semanas. Me parecen muy buenas oportunidades. El único tema es que, como les digo, es un solo vencimiento de acá a un año y 3 meses. Entonces, es como para poner una fichita, pero la mayoría de su capital debería estar destinado en algo más corto para que tengan mayor liquidez ante alguna emergencia. Y por último, vamos a ir a las obligaciones negociables en dólares. Y para terminar, veamos la deuda en dólares corporativa, es decir, las obligaciones negociables. Este es un gráfico que muestra la totalidad de obligaciones disponibles en el mercado argentino. En realidad hay más, pero yo acá es como que hice una mezcla entre aquellas que son más, o sea, de mejor calidad
y que tienen un mínimo bajo, o sea, que no tienen mínimo prácticamente, sí, $100 o $1. Las que son para grandes inversores de $10.000 para arriba, esas no las puse porque la gran mayoría de nosotros no accede a esos montos. En promedio me da, de las disponibles en este gráfico, un 8,83% de retorno total. En promedio, o sea, ese es el parámetro de rendimiento de las obligaciones negociables. Descarté todas aquellas que tengan un rendimiento mayor a 15 para que la muestra sea únicamente entre los precios más razonables. Recuerden que el rendimiento va atado a las perspectivas que tiene el mercado sobre la solvencia de dicha empresa. Y ahora les voy a mostrar de aquellas obligaciones de un plazo un poco más acotado, es decir, de acá a 3 años. Ustedes me podrán decir que 3 años es mucho, bueno, pero créanme que para lo que es el mundo de las inversiones, 3 años es corto plazo. Generalmente largo plazo es de 10 años para arriba, aunque en Argentina estemos acostumbrados a lo contrario. Ahora voy a poner algunas obligaciones, las que son por lo menos consideradas la deuda senior o de mejor calificación crediticia. Voy a poner Pampa, Pan American. ¿Qué más tenemos? Telecom, Vista e YPF. Recuerden que el promedio de rendimiento era 8,83. Acá les quería mencionar a Geneia, que nos mandaron un informe desde Bull acerca de que recomendaban mantener posición en esta empresa. Estaba atravesando ciertas cuestiones de iliquidez temporal en el corto plazo, pero sigue siendo una empresa solvente. Me gusta a estos precios, el rendimiento está por encima del precio de mercado, que era 8, acá está en promedio 10-11% anual. Pero recuerden, siempre diversifiquen, no vayan con todo su capital a una sola empresa. Me gusta Geneia a estos precios. Y después tenemos, bueno, esta de Loma Negra tiene buen rendimiento porque falta poco para el vencimiento, faltan menos de 6 meses, esos serán 4 o 5 meses. Así que no es una inversión que se recomiende para tenerla mucho tiempo. Hay algunas que están rindiendo demasiado poco, entonces esas les recomiendo directamente venderlas. Y tenemos algunas por encima del 8%, como esta de YPF Luz y esta última de YPF. Lo que tienen que tener en cuenta es que para obtener estos rendimientos, ustedes tienen que poder comprar cerca de este precio, más o menos. Si lo compran a menos valor, mejor. Pero puede pasar que, por ejemplo, ustedes les figure esta con un rendimiento del 8% anual a 98 de cotización y cuando vayan a comprar la encuentren a 101, 102. Entonces, ahí obviamente su rendimiento va a ser menor. Hay algunas que son más o menos líquidas, entonces si van a armar posición en obligaciones negociables, tengan paciencia. Como no es un mercado muy líquido, puede que les cueste conseguir un buen precio, pero no paguen de más. Traten de pagar más o menos a los precios que ustedes ven en la tabla. Si pueden pagar menos, mejor. Como siempre, recuerden que tienen a su disposición esta tabla por si quieren revisar todas las ONs disponibles, no solo las que yo les voy marcando. Lo vamos a dejar así. Y ahora, para terminar, cerremos con la presentación. Les había avisado de la licitación de esta semana y lo que están viendo acá es el simulador de invertir online. Esto yo lo subí en los videos mensuales que hago del análisis de las carteras de inversión. Recuerden que tenemos dos, la de renta fija y la de renta variable. Esas son carteras reales con dinero real, pero además tengo un simulador, que es una herramienta que nos da a invertir online para llevar algunas carteras con dinero ficticio. Y esto que ustedes ven acá son las operaciones que ya cerramos. Tenemos la fecha y precio de compra y la fecha y precio de venta. Y esas ganancias o pérdidas que ustedes están viendo son en dólares, no en pesos. Yo la verdad que estoy bastante conforme con esta herramienta. En realidad lo que estoy haciendo se explica mejor en el video, pero estoy utilizando las herramientas de Investing, una página muy conocida que va tirando recomendaciones y análisis. Entonces yo en base a esa herramienta estoy llevando un simulador y los rendimientos son los que ustedes ven en pantalla. Esas son las operaciones ya cerradas, tengo otras operaciones abiertas y en lo que va, que es ya prácticamente 11, 12 meses, casi un año,
el rendimiento en dólares ha sido superior al Standard Poor's y a Berkshire Hathaway. Estoy bastante conforme, pero esto no significa nada, por lo que les dije anteriormente de los plazos. Un año en el mercado de acciones es corto plazo, no es representativo. Pero bueno, por lo menos hasta ahora estoy bastante conforme, lo seguiré actualizando a esto todos los meses. Les recomiendo que vean el video de las carteras, lo voy a dejar en descripción. Y para terminar, veamos el tema de las obligaciones negociables para perfiles más agresivos. En cuanto a celulosa, la taché porque ya no se puede negociar en el mercado secundario, ya para la semana que viene no va a figurar. Y las demás, las de GEMSA, les recomiendo, si van a comprar, recuerden que esto es para perfiles agresivos, no es para cualquiera, diversifiquen, van un poco capital. No les recomiendo comprar por encima de esos precios. Las novedades que tenemos es que, bueno, Celulosa fue a concurso preventivo, no se llegó a un acuerdo por el canje, pero surgió el rumor hace 1 o 2 semanas de que habría un comprador interesado, por eso subieron, creo que la semana pasada fue un 50% el valor de la acción de Celulosa. No hay más novedades por el momento, les estaré informando. Y en GEMSA seguimos esperando la propuesta para los tenedores internacionales. Yo especulo que con lo que se han demorado, no creo que la propuesta la presenten antes de las elecciones. Seguramente es después de las legislativas. Pero ante cualquier novedad, se los iré compartiendo. Y este ha sido el rendimiento hasta ahora de las compras que hicimos de este tipo de obligaciones. Por ahora no ha habido mayores cambios, seguimos esperando los canjes, o sea, las propuestas de canje, así que resta esperar. Y ahora sí, esto fue todo por esta semana. Ahí les dejo los medios de contacto, el Instagram y el WhatsApp. Ante cualquier duda o consulta no tienen más que escribir. Y bueno, les agradezco si pueden dejar algún me gusta, algún comentario, crítica, opinión, recomendación, lo que sea, va a ser bienvenida. Espero que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo domingo.